¿Alguna vez has mirado a los ojos de las personas que te dieron la vida solo para darte cuenta de que estaban drenando la tuya para alimentar a su hija favorita? Morí sin un céntimo y sola en un hospicio estatal, aplastada bajo $500,000 de deuda. Una deuda que mis padres me engañaron para que asumiera por mi hermana. Mi último recuerdo fue el eco de su risa fría y desdeñosa por teléfono mientras mis órganos fallaban. Pero entonces desperté, 5 años en el pasado, y no regresé sola. Traje de vuelta un don aterrador e imposible. Cualquier mentira que mis padres me dijeran para manipular mi vida, yo podía convertirla en una realidad absoluta y aterradora. Ellos pensaban que me estaban manipulando. No sabían que estaban escribiendo su propia perdición. El olor a lejía barata y esperanza en descomposición es algo que nunca olvidas. Se adhiere a tu piel, se asienta en el fondo de tu garganta y se convierte en el único aire que respiras. Esa era mi realidad en la habitación 314 del Centro de Cuidados Paliativos San Judas. Tenía 26 años y me estaba muriendo. Mis riñones se estaban apagando, resultado directo de hipertensión inducida por estrés y años de saltarme mis propias comidas para pagar una montaña de préstamos abusivos. Préstamos que nunca había querido. Préstamos que llevaban mi firma, pero que pagaron la vida lujosa y glamurosa de mi hermana mayor Abigail. Miré las manchas de agua en las baldosas acústicas del techo. Mi respiración era superficial e irregular. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, un trozo de plástico agrietado que no había sonado en 3 meses. La última vez que hablé con mi madre, Margarita, ella había suspirado pesadamente en el auricular. «Chloe, estás siendo dramática. Abigail necesitaba esa boutique para lanzar su línea de moda. Sabes que ella es frágil. Tú eres la fuerte. Te pagaremos cuando el negocio despegue». El negocio no despegó. Abigail gastó el préstamo en un viaje de 1 mes a la costa amalfitana con su prometido. Me dejó cargando con todo cuando los acreedores vinieron a cobrar. Cuando el estrés rompió mi cuerpo, mis padres, Ricardo y Margarita Harding, simplemente dejaron de contestar mis llamadas. Cambiaron sus números. Se mudaron a una comunidad cerrada en Scottsdale. Dejaron que su hija fuerte se pudriera. Un dolor agudo y punzante desgarró mi abdomen. El monitor cardíaco a mi lado comenzó un grito frenético y agudo. Intenté alcanzar el botón de llamada, pero mis dedos estaban entumecidos, pesados como plomo. Mi visión se estrechó. En la oscuridad que se acercaba, una rabia profunda y sin adulterar se encendió dentro de mí. No era justo. Había sido la hija perfecta. Había obedecido. Había confiado en ellos. Me había tragado sus mentiras enteras, creyendo que familia significaba sacrificio. Si tuviera otra oportunidad, pensé, mientras el frío subía por mi cuello y me arrastraba hacia abajo, nunca les volvería a creer. Los haría ahogarse con cada una de sus mentiras. Entonces, el monitor dejó de sonar y emitió un zumbido sólido y continuo. La oscuridad me llevó. Jadeo. Me incorporé en la cama de golpe. Mis pulmones tomaron una bocanada masiva y codiciosa de aire fresco y limpio. Me arrastré hacia atrás. Mis manos se enredaron en sábanas suaves y caras de algodón egipcio. No estaba en la cama mugrienta del hospicio. No estaba conectada a goteros intravenosos. Estaba en mi antigua habitación en la casa de mis padres, en Oak Brook, Illinois. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes. Proyectaba patrones geométricos dorados en el suelo de madera. Miré mis manos. Estaban llenas, saludables, sin marcas de agujas, ni el tono pálido de la muerte inminente. Temblando violentamente, alcancé la mesita de noche y agarré mi teléfono. No estaba agrietado. La fecha en la pantalla me miraba fijamente. 14 de octubre de 2021. Dejé caer el teléfono. Cayó sobre la alfombra con un golpe suave. 5 años. Había retrocedido exactamente 5 años. El 14 de octubre era una fecha grabada permanentemente en mi psique. Era el día de la infame cena familiar. La noche en que mi padre, Ricardo, me sentó y me alimentó con la mentira que arruinó mi vida. La noche en que firmé mi futuro. Me puse de pie. Mis piernas temblaban. Caminé hacia el espejo de cuerpo entero del tocador.
Mirándome fijamente, estaba una Chloe de 21 años, recién salida de la universidad, con un fondo fiduciario dejado por mi difunto abuelo, Y completamente ingenua. Pero los ojos que me miraban ya no eran ingenuos, eran fríos, estaban muertos. Pertenecían a un fantasma que se había abierto paso a garras fuera de una tumba. Mientras miraba mi reflejo, una extraña vibración eléctrica vibró en la base de mi cráneo. No era un dolor de cabeza. Se sentía como si una puerta cerrada en mi mente se hubiera abierto de repente de par en par. Un susurro de intuición, claro como una campana, resonó en mi conciencia. La balanza está equilibrada. Su engaño es tu arma. Acepta la mentira y la realidad se doblará. Aún no lo entendía completamente, pero podía sentir la verdad vibrando en mis venas. El universo, en su infinita justicia caótica, me había enviado de vuelta con un sistema de seguridad. El arma más grande de mis padres contra mí era su capacidad de mentir con la cara seria. Ahora yo tenía el detonador. Fui a mi armario y saqué un vestido azul marino, simple y discreto. Si esta noche era la noche en que debía caminar hacia el matadero, me aseguraría de vestirme apropiadamente para su funeral. El olor a romero y cordero asado flotaba por la gran escalera. Margarita siempre cocinaba una comida lujosa cuando estaba preparándose para orquestar una ejecución financiera. Descendí las escaleras lentamente. Mi mano se deslizaba sobre la barandilla de caoba pulida. Podía oír el tintineo de copas de cristal y el murmullo bajo de la voz de mi padre en el comedor formal. Me detuve en la puerta. Ahí estaban, Ricardo Harding, luciendo distinguido con su cabello plateado en las sienes y su traje caro hecho a medida. Margarita Harding, goteando Cartier. Su rostro era una máscara de preocupación maternal practicada. Y ahí, picoteando su ensalada con una mirada de supremo aburrimiento, estaba Abigail. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado. Sus uñas cuidadas golpeaban la pantalla de su teléfono. «Ah, Chloe», dijo mi padre. Levantó la vista con una sonrisa perfectamente diseñada que no llegaba a sus ojos. «Únete a nosotros, cariño. Tu madre hizo tu favorito». No era mi favorito, era el favorito de Abigail. Pero sonreí, saqué mi silla y me senté. «Huele maravilloso», mentí suavemente. Durante los primeros 20 minutos, la conversación fue insoportablemente normal. Preguntaron sobre mi búsqueda de empleo. Ofrecieron consejos condescendientes mientras elogiaban los planes vagos e inexistentes de Abigail de convertirse en influencer. Comí en silencio, esperando a que se levantara el telón de su acto principal. Justo cuando Margarita retiró los platos de ensalada, Ricardo suspiró pesadamente. Se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Fue una actuación digna de un Oscar. «Chloe», comenzó. Su voz estaba cargada de tristeza artificial. «Hay algo que necesitamos discutir como familia. Algo increíblemente difícil. Aquí viene». Dejé mi tenedor. Arreglé mi rostro en una expresión de preocupación inocente. «¿Qué pasa, papá? Te ves terrible». Él extendió la mano sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Su piel se sentía como la de una serpiente. «Es la empresa, cariño. Caldwell Enterprises. Se ha ido». Hice un terrible error de cálculo con un sindicato de envíos en el extranjero en Singapur. La carga se perdió y nuestros socios nos defraudaron. Estamos enfrentando una ruina total y catastrófica. El banco va a congelar nuestras cuentas mañana por la mañana. Estamos completamente en bancarrota. Perderemos esta casa a finales de mes. Margarita dejó escapar un sollozo dramático perfectamente sincronizado. Se secó los ojos secos con una servilleta de seda. Abigail levantó la vista, brevemente molesta de que su herencia pudiera estar en peligro, aunque ya conocía el guión. En mi vida anterior, este fue el momento en que mi corazón se hizo peor que quebado. Había llorado. Había abrazado a mi padre. Y cuando inevitablemente me pidió que usara el fondo fiduciario protegido de mi abuelo como garantía para un préstamo puente de $500,000 para salvar la casa, firmé los papeles sin leerlos. La mentira de la empresa naviera era justo eso, una mentira. Necesitaba el dinero para pagar una deuda de juego masiva
y comprarle a Abigail un condominio en Manhattan. Esta vez no lloré. Miré su mano descansando sobre la mía. El zumbido en la base de mi cráneo estalló en un rugido infernal. El poder se sentía pesado, tangible, esperando mi orden. Quiere estar en bancarrota, pensé. Que lo esté. Levanté la vista. Me encontré con sus ojos calculadores. Dejé que una sola lágrima perfecta rodara por mi mejilla. «Dios mío, papá», susurré. Mi voz temblaba con devastación fingida. «Te creo. Eso es absolutamente trágico. Estás completamente en bancarrota. No tienes nada». En el momento en que las palabras salieron de mis labios, el aire en el comedor pareció deformarse. Una onda de choque sutil y silenciosa se irradió hacia afuera desde mi pecho. Distorsionó la luz del candelabro por una fracción de segundo. Sentí una oleada fría de energía salir de mi cuerpo. Bloqueó la mentira en el tejido del universo. Ricardo asintió con tristeza, como un mártir. Lo es, cariño. Y por eso necesito. Su teléfono. Descansando en la mesa junto a su copa de vino, de repente estalló en un timbre frenético. Frunció el ceño, irritado por la interrupción. Miró la identificación de llamada. Su molestia se transformó en confusión. «Es Ari», murmuró. Ari Pendleton era su director financiero. «Ignóralo, Ricardo», siseó Margarita. Quería cerrar la trampa sobre mi fondo fiduciario. «No puedo. Está llamando en la línea de emergencia», Ricardo dijo. Tomó el teléfono y lo contestó en altavoz. «Ari, estoy en medio de la cena. ¿Qué pasa?» La voz de Ari crepitó a través del altavoz, sin aliento y empapada en terror absoluto. «Ricardo, enciende las noticias. Los canales financieros. Es el Sindicato de Singapur. El Grupo Naviero Vandelay. Acaban de declararse en bancarrota del capítulo 11. El director ejecutivo fue arrestado por fraude masivo por cable hace media hora». Ricardo se congeló. La sangre se drenó de su rostro tan rápido que parecía un cadáver. «Ari, ¿de qué estás hablando? No invertimos realmente en Vandelay. Solo tenemos una posición menor de empresa fantasma». «Ya no», gritó Ari. «Alguien autorizó una jugada de apalancamiento masiva esta mañana. Todo nuestro capital líquido estaba atado a sus futuros. Ricardo, la SEC acaba de congelar nuestras cuentas corporativas hace 10 minutos. El banco está activando la cláusula de incumplimiento de la casa. No tenemos liquidez. Estamos total y completamente en bancarrota. Se acabó. La línea telefónica quedó muerta. El silencio golpeó el comedor como un peso físico. La mandíbula de Margarita estaba prácticamente descansando sobre su pecho. El teléfono de Abigail se deslizó de sus dedos y cayó sobre su plato. Ricardo se quedó sentado, congelado. Sus ojos estaban abiertos y sin ver. No podía comprenderlo. La mentira que había elaborado meticulosamente para robar mi dinero acababa de manifestarse en realidad con precisión quirúrgica. Tomé mi tenedor y calmadamente tomé un bocado del cordero asado. «Vaya», dije suavemente, masticando lentamente. «Es bueno que te haya creído, papá. Realmente estás arruinado». Las siguientes 48 horas en la casa Harding fueron una clase magistral en histeria. La ilusión de nuestra vida suburbana perfecta y rica se hizo añicos violentamente. Las How, ¿do you like this response? Edes revestidas de roble del estudio de mi padre resonaban con sus gritos frenéticos mientras reprendía a abogados, banqueros y cualquiera que contestara sus llamadas. Pero la verdad era ineludible. El dinero se había ido. Caldwell Enterprises era un cráter y la finca familiar era daño colateral. Observé el caos desplegarse con un desapego sereno. Pasé mis días leyendo junto a la ventana, bebiendo té Earl Grey mientras los transportistas, enviados por el banco, comenzaban a tasar los muebles antiguos. Mis padres aún no me habían abordado sobre mi fondo fiduciario. El impacto de su bancarrota falsa, convertida en realidad, había paralizado su esquema original. Pero las ratas, cuando están acorraladas, siempre encuentran su camino de vuelta al queso. En la tercera mañana, Abigail finalmente se rompió.
Bajó las escaleras pisando fuerte en una bata de seda. Su rostro estaba rojo de furia. «Mamá», chilló. Su voz resonaba por el vestíbulo medio vacío. «Mi Amex Black acaba de ser rechazada en Neiman Marcus». La asesora de ventas me miró como si fuera una campesina. «¿Qué está pasando?». Margarita salió corriendo de la cocina, luciendo demacrada. Su cabello, usualmente perfectamente peinado, era un nido desordenado. «Silencio. Abby. Cariño, por favor. Tu padre está lidiando con un problema temporal de liquidez». «No me importa su liquidez», gritó Abigail. Pisoteó su pie. «Tengo un viaje a París reservado para la próxima semana. Necesito dinero». Desde mi lugar en el solarium contiguo, observé los ojos de Margarita moverse desesperadamente alrededor. Su mirada aterrizó en mí. Prácticamente podía ver los engranajes oxidados en su cabeza girando. El plan original de robar mi fondo fiduciario para cubrir una bancarrota falsa ahora era inútil, porque la bancarrota era real y mi fideicomiso no era suficiente para salvar una corporación multimillonaria. Pero era suficiente para mantener el estilo de vida lujoso de Abigail y mantener viva la ilusión de su riqueza durante unos meses más mientras ocultaban activos. Margarita se acercó a mí. Su rostro cambió instantáneamente de facilitadora en pánico a una máscara de profundo y trágico dolor maternal. Era escalofriante lo rápido que podía activarlo. Se sentó frente a mí. Extendió la mano para agarrar mis manos. Su agarre era fuerte, desesperado. «Chloe, cariño», susurró. Forzó lágrimas a brotar en sus ojos. «Necesito que me escuches con mucho cuidado. La ruina financiera de tu padre está pasando factura a todos nosotros, pero está destruyendo a tu hermana». Incliné mi cabeza. Fingí ignorancia. Abigail parece estar bien. Muy vocal sobre sus tarjetas de crédito. Margarita sacudió la cabeza frenéticamente. «No, no. Ella está poniendo una cara valiente. Chloe, no quería decirte esto, pero el médico llamó antes. Abigail ha desarrollado una arritmia cardíaca severa y potencialmente mortal por el estrés agudo. Su corazón está literalmente fallando. Necesita atención inmediata y especializada en la Clínica Wellington en Suiza. Es completamente de su bolsillo. Y con nuestras cuentas congeladas, Chloe, si no firmas tu fondo fiduciario para pagar su tratamiento, tu hermana morirá a finales de mes». Miré a mi madre. Recordé estar acostada en San Judas, mis riñones fallando, rogándole a Margarita por teléfono que viniera a visitarme. La recordé diciéndome que estaba siendo dramática. Recordé a Abigail publicando fotos de ella bebiendo champán en un yate mientras yo vomitaba sangre en una palangana de plástico. Su corazón está fallando. Una sonrisa fría y viciosa tiró de las esquinas de mi mente, aunque mi rostro permaneció como un retrato de shock. El zumbido en la base de mi cráneo despertó. Vibraba con una energía oscura y ansiosa. Mi madre estaba sirviendo a su hija dorada en el altar de mi poder. «Mamá», respiré. Mi voz apenas por encima de un susurro. No tenía idea. ¿Un corazón en fallo? Te creo. Debe ser agonizante para ella. El aire en el solarium se fracturó. Una presión pesada e invisible descendió sobre la casa. Hizo estallar mis oídos. El poder surgió de mí, oscuro y absoluto. Te creo, que su corazón falle. Por una fracción de segundo, nada sucedió. Margarita se veía aliviada. Su fachada de lágrimas se agrietó en una pequeña sonrisa victoriosa. «Gracias, Chloe. Sabía que darías un paso al frente. Déjame conseguir los papeles de transferencia». Un grito horrible y gutural desgarró el silencio de la casa. Venía del vestíbulo. Margarita saltó. Arrancó sus manos de las mías. Ambas corrimos al arco. Abigail estaba a mitad de camino de la gran escalera. Ya no estaba gritando por sus tarjetas de crédito. Sus manos se agarraban frenéticamente a su pecho. Rasgaba la seda delicada de su bata. Sus ojos estaban abiertos, saltones con un terror repentino e incomprensible. «Mamá», jadeó Abigail, su voz completamente desprovista de aire. «Mamá, duele tanto». Se derrumbó. Sus rodillas se doblaron. Cayó rodando por los últimos 5 escalones de madera.
Golpeó el suelo de mármol del vestíbulo con un golpe enfermizo. Se retorcía en el suelo. Sus manos perfectamente cuidadas agarraban su esternón. Sus labios, usualmente pintados de rosa brillante, se estaban volviendo rápidamente de un tono aterrador de azul amoratado. «Abigail», gritó Margarita. Un sonido crudo y completamente genuino de horror absoluto. Se arrojó al suelo junto a su hija favorita. «Abigail, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo?» «No puedo respirar», se ahogó Abigail. Una fina línea de saliva corría por su barbilla mientras su pecho se agitaba violentamente. Su corazón no lograba bombear sangre a través de su cuerpo. «Llama a una ambulancia, Ricardo». «¿Llama al 911?» chilló Margarita. Acunaba la cabeza de Abigail mientras la chica comenzaba a convulsionar. Su cuerpo libraba una batalla perdida contra la realidad que su madre acababa de crear. Mi padre salió corriendo de su estudio. Dejó caer su teléfono. «¿Qué demonios está pasando?» «Llama a una ambulancia, Richard». «Llama al 911», gritó Margarita. Acunaba la cabeza de Abigail mientras la chica comenzaba a convulsionar. Su cuerpo libraba una batalla perdida contra la realidad que su madre acababa de crear. Me quedé parada en el arco, mis brazos cruzados holgadamente sobre mi pecho. Observé a los paramédicos llegar 10 minutos después. Los observé golpear a Abigail con las paletas del desfibrilador justo ahí en la alfombra persa. Observé a mis padres llorar lágrimas genuinas mientras su mundo se quemaba a su alrededor. Las mentiras que habían tejido finalmente los estaban alcanzando. Y yo apenas estaba comenzando. La unidad de cuidados intensivos en el Hospital Memorial Northwestern olía levemente a yodo y desesperación estéril. Era un contraste marcado con el olor de mi propia muerte putrefacta en la línea temporal anterior. Pero la banda sonora ambiental de respiración sintética rítmica era exactamente la misma. Me paré junto a la partición de vidrio. Una taza de café malo y tibio de la cafetería en mis manos. Observé la escena caótica desplegarse dentro de la habitación 412. Abigail era un desastre de tubos y cables. La niña dorada, que ayer estaba gritando sobre Neiman Marcus y vacaciones parisinas, ahora dependía completamente de una máquina ECMO para bombear la sangre que su corazón en fallo ya no podía manejar. Su piel había tomado un tono translúcido aterrador. Sus labios estaban agrietados y secos. Margarita estaba sentada junto a la cama, su rostro enterrado en sus manos. Su blusa de diseñador estaba manchada con su propio maquillaje y lágrimas. Ricardo estaba paseando por el pasillo fuera de la habitación, su teléfono pegado a su oreja. Parecía un hombre que había envejecido una década en 48 horas. Su cabello plateado estaba despeinado, sus ojos inyectados en sangre, su corbata aflojada y colgando torcida alrededor de su cuello. Terminó una llamada. Golpeó su puño contra la pared, en una rara exhibición de rabia descontrolada. Tomé un sorbo de mi café. No sentí nada, ni piedad, ni ansiedad. Solo la observación fría y clínica de un experimento siguiendo su curso. Margarita emergió de la habitación unos minutos después. Lucía vaciada. Me vio apoyada contra la pared y corrió hacia mí. Podía ver el brillo frenético y calculador regresar a sus ojos. El dolor no había suprimido sus instintos manipuladores. Los había afilado. «Chloe», graznó. Agarró mi antebrazo con fuerza que dejaba moretones. «Chloe, tienes que ayudarnos. Por favor». «Estoy aquí, mamá», dije suavemente. Mi voz era una imitación perfecta de una hija solidaria. «¿Qué pasa? Abigail está empeorando». Margarita miró a izquierda y derecha. Se aseguró de que no hubiera enfermeras al alcance del oído. Me acercó más. «No es solo su salud, cariño. Es el hospital. Tu padre acaba de colgar el teléfono con el doctor Sterling, el jefe de cardiología». Levanté una ceja. ¿Y debido a la bancarrota? Mintió Margarita. Su voz cayó a un registro de pánico manufacturado impecable. La compañía de seguros canceló retroactivamente toda nuestra póliza. Alegaron fraude. La junta del hospital acaba de tener una reunión de emergencia. Hizo una pausa. Apretó mi brazo más fuerte.
Dejó que una sola lágrima dramática se derramara sobre sus pestañas. Chloe, son despiadados. El doctor Sterling dijo que porque no tenemos seguro y los activos de tu padre están congelados, están dando de alta oficialmente a Abigail en 20 minutos. Van a desconectarla del soporte vital y sacarla rodando a la calle. Morirá en la acera, Chloe. A menos que podamos proporcionar un depósito en efectivo de $500,000 inmediatamente para mantenerla en la UCI. Tu fondo fiduciario es el único efectivo líquido que nos queda. Era una mentira brillantemente construida. Se aprovechaba de mi empatía, establecía un reloj en cuenta regresiva y presentaba mi dinero como el único salvador. En mi vida pasada, habría estado corriendo al banco, firmando cada centavo que mi abuelo me dejó para salvar a mi hermana de un destino tan bárbaro. Pero los hospitales, especialmente instituciones de clase mundial como Northwestern, no arrojan pacientes críticos al pavimento. Hay leyes, hay ética. Margarita sabía esto, pero estaba apostando a mi ignorancia y pánico. Me estaba entregando otra pistola cargada, rogándome que apretara el gatillo. El zumbido eléctrico en la base de mi cráneo cobró vida. Vibraba con una frecuencia oscura y ansiosa. Miré profundamente a los ojos aterrorizados y mentirosos de mi madre. Dejé que mi rostro se desmoronara en una expresión de horror absoluto. ¿La están echando?, susurré. Mi voz temblaba perfectamente. ¿Van a desconectarla y tirarla a la calle? Eso es inhumano. Te creo, mamá. Creo que lo están haciendo ahora mismo. El aire en el pasillo cambió. No fue un sonido, sino una caída repentina en la presión atmosférica, como el momento antes de que estalle una tormenta violenta. Las luces fluorescentes sobre nosotras parpadearon una vez, sumieron el pasillo en una fracción de segundo de oscuridad. Luego regresaron. Margarita dejó escapar un suspiro de alivio. Su agarre en mi brazo se aflojó. Gracias a Dios, Chloe. Sabía que no la dejarías morir. Ahora, rápido, déjame llamar al banco. Disculpe, señora Harding. Margarita y yo nos giramos. Parada detrás de nosotras, había una mujer alta de aspecto severo, en un traje gris a medida. Llevaba una placa que decía Administración del Hospital. Detrás de ella había 4 guardias de seguridad del hospital grandes e imponentes. Sus ojos estaban en blanco, completamente desprovistos de empatía. La realidad que acababa de autorizar había anulado su humanidad. ¿Sí?, preguntó Margarita. Su voz vacilaba. ¿Quién es usted? Soy la directora de admisiones de pacientes, dijo la mujer en un tono plano y robótico. Como su póliza de seguro ha sido anulada retroactivamente y usted no posee medios visibles de compensación financiera, su hija, Abigail Harding, es dada de alta del Hospital Memorial Northwestern con efecto inmediato. Margarita la miró fijamente. Una risa nerviosa y confusa brotó de su garganta. ¿Qué? No. No pueden hacer eso. Está en soporte vital. Morirá. Esta es una institución privada. No una caridad, señora Harding, respondió la administradora fríamente. Asintió a los guardias de seguridad. Desconecten a la paciente y retírenla de las instalaciones. Espere, chilló Margarita, la realidad de su propia mentira finalmente cayendo sobre ella. No, mi hija está consiguiendo el dinero. Chloe, diles. Di un paso atrás. Mi rostro era una máscara de shock impotente. Yo no lo tengo conmigo. Toma días transferir tanto. Los guardias de seguridad pasaron junto a Margarita. Ignoraron su agarre frenético. Marcharon hacia la habitación 412. Ricardo, que había estado observando desde el pasillo, corrió hacia allá. ¿Qué demonios está pasando?, bramó. Intentó bloquear la puerta con su cuerpo. Un guardia del doble de su tamaño agarró a Ricardo por las solapas sin esfuerzo y lo empujó con fuerza contra la pared. Lo inmovilizó ahí. Dentro de la habitación, una enfermera con ojos muertos y vacantes se acercó calmadamente a la máquina ECMO y presionó el interruptor de encendido. La respiración sintética y rítmica se detuvo. La habitación quedó sumida de repente en un silencio inquietante, salvo por el grito frenético y plano del monitor cardíaco. No, deténganse, gimió Margarita.
Se arrojó a los guardias. Ellos la ignoraron. Con eficiencia brutal y aterradora, desconectaron a Abigail de los monitores de pared. No se molestaron en quitar las vías intravenosas. Simplemente cortaron las líneas. Abigail, apenas consciente, comenzó a jadear por aire, como un pez fuera del agua. Su pecho se agitaba. Sus ojos giraban hacia atrás en su cabeza. «Por favor», suplicó Ricardo. Lágrimas corrían por su rostro mientras el guardia lo mantenía contra la pared. «Conseguiré el dinero. Lo juro por Dios. Solo déjenla conectada». «Alta completada», dijo la administradora. Los guardias agarraron la cama de hospital de Abigail y la sacaron rodando bruscamente de la habitación. Se movieron a paso rápido por el pasillo. Ignoraron las miradas horrorizadas de otros pacientes y personal. Sus realidades habían sido sutilmente dobladas para ignorar esta violación flagrante de la ética médica. Margarita y Ricardo persiguieron la cama, gritando, rogando, sollozando. Los seguí a paso tranquilo. Mi café todavía estaba tibio en mi mano. Llegamos a la planta baja. Las puertas corredizas automáticas de la entrada principal sisearon al abrirse. Dejaron entrar una ráfaga de aire helado del otoño de Chicago. Los guardias empujaron la cama directamente a través de las puertas, hacia la zona de descenso de concreto. Con un empujón final y violento, empujaron la cama lejos de la entrada. Las ruedas se bloquearon. Llevaron la cama a una parada brusca sobre el pavimento frío. Los guardias giraron sobre sus talones y caminaron de regreso adentro. Las puertas de vidrio se cerraron deslizándose y se bloquearon detrás de ellos. Margarita se derrumbó sobre el concreto junto a la cama. Acunaba el rostro asfixiante de Abigail. «¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude!», gritó al viento. Ricardo cayó de rodillas. Sacó su teléfono con manos temblorosas para marcar el 911. Me paré en la acera a unos metros de distancia. Observé a mi hermana volverse azul bajo el cielo gris de la tarde. Mi madre había pedido una tragedia para extorsionarme. El universo, a través de mí, simplemente le había entregado su petición exacta. Tomó a una ambulancia de la ciudad 20 minutos llegar. Para cuando cargaron a Abigail en la parte trasera, apenas se aferraba a la vida, porque Northwestern la había dado de alta legalmente. Los paramédicos no tuvieron más opción que transportarla a la instalación pública más cercana. Hospital General del Condado de Cook. Era una degradación marcada. Los corredores relucientes y de última generación de Northwestern fueron reemplazados por luces fluorescentes parpadeantes, pisos de linóleo descascarados y el olor a lejía industrial que no lograba enmascarar el olor del sufrimiento humano. Abigail fue estabilizada, pero apenas. Fue empujada a una sala abarrotada, conectada a un ventilador rudimentario. Mis padres estaban rotos, pero bajo su dolor, una paranoia tóxica y venenosa estaba comenzando a gestarse. Ricardo, siempre el depredador, podía sentir que algo estaba profundamente mal. No entendía la física de mi poder, pero entendía causa y efecto. Desde la cena donde intentó robar mi dinero, cada movimiento que hacía había implosionado con una precisión catastrófica e imposible. Y a través de todo, yo permanecía perfecta e inquietantemente bien. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Ricardo. «Ven a la casa. Necesitamos hablar sobre las opciones legales de tu hermana. Ven sola». Sabía que era una trampa. El banco había ejecutado oficialmente la hipoteca de la finca de Oak Brook. Los transportistas habían estado limpiando los muebles durante 2 días. Era el lugar perfecto para una confrontación privada y desesperada. Conduje mi modesto Honda Civic por el camino sinuoso de entrada. Las enormes puertas de roble del frente estaban abiertas. Entré. El gran vestíbulo, donde Abigail se había derrumbado apenas días antes, estaba completamente vacío. Nuestras voces resonaban contra las paredes desnudas. «¿Papá?», llamé. Entré en la sala de estar. Ricardo estaba parado junto a la chimenea. Lucía andrajoso, salvaje, pero no estaba solo. Parado junto a él, había un hombre en un traje gris, barato y arrugado. Tenía un cuello grueso,
un corte militar y ojos que parecían monedas sucias. Lo reconocí de algunas de las salidas de golf de mi padre en mi vida pasada. Detective Greg Miller, Departamento de Policía de Chicago. Era un arreglador. Un hombre que hacía que los cargos por conducir bajo los efectos del alcohol para los amigos ricos de mi padre desaparecieran por un precio. «Siéntate, Chloe», Ricardo dijo. Su voz era dura, desprovista de cualquier calidez paternal. Señaló una silla plegable solitaria que los transportistas habían dejado atrás. Me senté. Crucé mis piernas casualmente. ¿De qué se trata esto? ¿Quién es tu amigo? El detective Miller se adelantó. Mostró una placa de plata empañada. Detective Miller, CPD. Voy a hacer esto rápido y feo, chica. Tu padre me llamó como un favor personal. Ricardo cruzó sus brazos. Me miró fijamente. El dolor por su hija moribunda fue temporalmente eclipsado por su necesidad desesperada de mi fondo fiduciario. «Chloe», comenzó Ricardo. Su voz goteaba malicia. «Sabemos lo que hiciste. Sabemos que odias a Abigail. Sabemos que siempre has estado celosa de ella». Incliné mi cabeza. ¿Celosa de su insuficiencia cardíaca? «No te hagas la lista conmigo», chasqueó Ricardo. Su rostro se enrojeció. Señaló un dedo tembloroso hacia mí. «El detective Miller y yo salimos a tu auto mientras caminabas hacia la casa. Registramos tu maletero». Mantuve mi calma, aunque sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. ¿Sin una orden judicial? Eso es ilegal, detective. Miller se burló. Un sonido desagradable y gutural. Las órdenes judiciales son para personas que no están mirando 20 años en una penitenciaría federal. Dentro de tu maletero, envuelto en una llanta de repuesto, encontré 2 kilos de fentanilo puro sin cortar, una cantidad para tráfico. Yo no tenía fentanilo en mi maletero, ni siquiera tenía una llanta de repuesto, tenía un kit de parches. Era un montaje flagrante y torpe. Así es como funciona esto, siseó Ricardo. Se acercó más. Se cernió sobre mí para usar su tamaño físico para intimidarme. Vas a firmar este documento de poder notarial ahora mismo, transfiriendo legalmente el control total de tu fondo fiduciario a una LLC offshore a mi nombre. Si lo firmas, el detective Miller aquí va a caminar hacia su patrulla. Registrará ese fentanilo como encontrado en un callejón abandonado en el lado sur, y quedas libre. Si no lo firmas, Miller sacó un par de esposas de acero pesadas de su cinturón y las dejó colgar. El metal tintineaba fuerte en la habitación vacía. Si no lo firmas, te arresto por tráfico de narcóticos. Se te negará la fianza. Pasarás los mejores años de tu vida pudriéndote en una jaula. Era una mentira audaz y desesperada. Estaban intentando armar a la policía para extorsionarme. Si simplemente creía la mentira, creía que tenía drogas en mi auto, el universo manifestaría las drogas y sería legítimamente arrestada. Al poder, no le importaba mi seguridad. Solo le importaba hacer que la mentira fuera una realidad absoluta. Necesitaba torcer la hoja. Necesitaba enfocarme en la premisa de la mentira, específicamente la naturaleza del hombre entregándola. Miré las esposas balanceándose de los dedos gruesos de Miller. Luego miré a mi padre. Dejé escapar un pequeño jadeo aterrorizado de mis labios. «Dios mío, papá», susurré. Mi voz temblaba. «Me estás diciendo que el detective Miller es un oficial profundamente corrupto, que rutinariamente fabrica evidencia, extorsiona a civiles inocentes y acepta sobornos?» Ricardo frunció el ceño, momentáneamente desconcertado por mi fraseo. No dije todo eso. Yo dije. Me puse de pie. Lo interrumpí. Mi voz se elevó en un tono de creencia pánica perfecta. «Te creo, papá. Creo que el detective Miller es un criminal sucio y cazado que actualmente es el objetivo principal de una investigación masiva y activa de asuntos internos y del FBI por crimen organizado». El zumbido en la base de mi cráneo estalló con una intensidad tan violenta que saboreé cobre en mi boca. Una onda de choque de energía invisible explotó a través de la sala de estar vacía. Hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Miller se rió, un sonido áspero y burlón. «Buen intento, chica».
Al FBI no le importa nada sobre. Las enormes puertas de roble del frente explotaron hacia adentro. No solo se abrieron, fueron violentamente violadas por un ariete de acero. El sonido fue ensordecedor. Resonó como una explosión de bomba en el vestíbulo vacío. FBI. Nadie se mueva. Muéstrenme sus manos. Una docena de hombres fuertemente armados en equipo táctico inundaron la casa. Los puntos de mira láser cortaban a través del polvo levantado por la brecha. Se derramaron en la sala de estar en una ola sincronizada de armadura negra y rifles de asalto. Al suelo. Tírense al suelo. Ahora, rugió una voz. Miller se congeló. Su rostro se drenó de todo color. Dejó caer las esposas. Sus manos se dispararon al aire. Espera, espera. Soy de la policía de Chicago. Estoy en servicio, gritó. Su voz se quebró con terror repentino y absoluto. 2 agentes taclearon a Miller al suelo de madera. Hundieron una rodilla en su columna. Le retorcieron los brazos detrás de la espalda. Le colocaron bridas de plástico gruesas alrededor de sus muñecas. Greg Miller, estás arrestado por crimen organizado federal, extorsión y manipulación de evidencia, gritó un agente con una chaqueta cortavientos. Sacó una bolsa de plástico gruesa y sellada del propio bolsillo de la chaqueta de Miller. Dentro de la bolsa había 2 ladrillos de polvo blanco. Las drogas exactas que había afirmado estaban en mi auto, ahora aseguradas firmemente a su propia persona como evidencia condenatoria de su corrupción. Ricardo se quedó parado congelado en shock, sus manos levantadas, sus ojos abiertos con incredulidad. Esto no podía estar sucediendo. El momento era imposible. Una mujer alta de aspecto severo con una placa del FBI entró en la habitación. Miró a Miller retorciéndose en el suelo. Luego giró su mirada fría hacia mi padre. ¿Ricardo Harding?, preguntó. Ricardo tragó saliva con fuerza. Asintió lentamente. Sí, pero no tengo nada que ver con esto. Solo soy. Guárdatelo, chasqueó la mujer. Sacó una orden recién impresa. A partir de hace 2 minutos, nuestras escuchas telefónicas te confirmaron como co-conspirador principal en el anillo de extorsión de Miller. Date la vuelta y pon tus manos en tu cabeza. Ricardo me miró. Por primera vez, bajo el pánico y el dolor, vi un destello de temor genuino y sin adulterar en sus ojos. Finalmente estaba comenzando a darse cuenta de que no solo estaba teniendo mala suerte, estaba parado en un campo minado de su propia creación, y cada vez que abría su boca mentirosa, pisaba un detonador. Chloe, susurró mientras un agente lo agarraba. Inmovilizó sus brazos bruscamente detrás de su espalda. Llamaré a un abogado por ti, papá, dije suavemente. Recogí mi bolso de la silla plegable. Tan pronto como revise mi maletero, pasé por encima de las piernas retorcidas del detective Miller. Salí de la sala de estar. Dejé los gritos de mi padre resonar contra el vidrio. La noticia del arresto de mi padre llegó al Chicago Tribune a la mañana siguiente. El titular, prominente ejecutivo de Oak Brook, acusado en operación masiva de corrupción policial de Chicago, estaba acompañado de una foto terriblemente poco favorecedora del arresto de Ricardo Harding con esposas. Su traje, hecho a medida arruinado por la iluminación fluorescente dura del área de reserva federal. Me senté en la pequeña mesa de fórmica en mi modesto apartamento de 2 habitaciones en Wicker Park. Bebí una taza de café negro y leí el artículo en mi tableta. El FBI había incautado sus activos personales restantes como evidencia de crimen organizado. La finca familiar, ya ejecutada, ahora era una escena del crimen. El detective Greg Miller había volteado inmediatamente, ofreció a los federales una confesión de 30 páginas a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Arrojó a mi padre directamente bajo el autobús. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero sabía quién era. No contesté. 30 segundos después, un golpeteo frenético sacudió la puerta de mi apartamento. Chloe, abre la puerta. Por favor. Tomé un sorbo lento de mi café. Me puse de pie y abrí el cerrojo. Margarita Harding se abrió paso adentro antes de que pudiera abrir completamente la puerta. Lucía irreconocible. La matriarca inmaculada del club de campo se había ido.
Su ropa de diseñador estaba arrugada y manchada. Su cabello estaba apelmazado a un lado. Olía levemente a ginebra barata y sudor rancio. Llevaba un enorme bolso de cuero repleto de carpetas. «Mamá», dije, mi voz completamente plana. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella cerró la puerta de golpe detrás de ella y se apoyó contra ella jadeando por aire como si hubiera corrido un maratón. Sus ojos estaban salvajes. Se movían alrededor de mi pequeña sala de estar como un animal acorralado. Lo congelaron todo. Chloe hiperventiló. Sus manos temblaban violentamente mientras dejaba caer el bolso al suelo. Los federales. Bloquearon todas las cuentas conjuntas. Mis tarjetas de crédito están muertas. Tuve que dormir en un motel junto a la interestatal anoche. ¿Yo en un motel? Papá enfrenta 20 años, respondí suavemente. Creo que un motel es lo de menos de los problemas de tu familia ahora mismo. ¿Cómo está Abigail? Margarita agitó su mano con desdén. Un gesto enfermizo considerando que su hija adorada estaba luchando por su vida en una sala del condado. El condado de Cook la tiene en una máquina de respiración. No me dejarán transferirla sin un depósito masivo. Pero eso no importa ahora mismo. Chloe, escúchame. Tu padre, Ricardo, es un monstruo. Me agarró de los hombros. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en mi clavícula. Sus ojos estaban llenos de una intensidad aterradora y desesperada. Estaba a punto de desplegar su táctica de manipulación final y más nuclear. Iba a arrojar al esposo que había habilitado durante 30 años a los lobos para salvar su propio pellejo. El FBI ni siquiera conoce la mitad. Siseó Margarita. Bajó su voz a un susurro dramático y aterrorizado. ¿La empresa naviera en Singapur? ¿La que causó la bancarrota? No era carga legítima, Chloe. Tu padre estaba lavando dinero para el cártel navarro. Levanté una ceja. ¿El cártel mexicano? Sí, prácticamente gritó Margarita. Lágrimas se derramaban por sus mejillas. Perdió $10 millones de su dinero de drogas. Al cártel no le importa el FBI ni la bancarrota. Quieren su dinero. Y Ricardo, ese cobarde bastardo, les habló de tu fondo fiduciario. Les dijo que tienes el dinero para pagarles. Me sacudió. Su aliento caliente en mi rostro. Me contactaron esta mañana, Chloe. Dijeron que si no les transfiero $500,000 antes de la medianoche de esta noche, van a encontrarme, torturarme y desollarme viva. Soy una mujer muerta. Tienes que firmar el fideicomiso ahora mismo para que pueda pagarles y desaparecer. Por favor, para salvar la vida de tu madre. La miré fijamente a los ojos. Era una mentira brillante y horrible. Había tomado la realidad del fracaso del sindicato naviero, un fracaso que yo había creado, y le había adjuntado una amenaza fantasma mortal para extorsionarme a través del terror puro. Quería mi dinero para poder huir del país y abandonar tanto a su esposo como a su hija moribunda. El zumbido eléctrico en la base de mi cráneo estalló. Vibraba con una furia viciosa y justa. ¿Quería jugar con monstruos? Le daría monstruos. Dios mío, jadeé. Dejé que mis rodillas se doblaran ligeramente para que tuviera que sostener mi peso. La miré con ojos abiertos y aterrorizados. ¿El cártel navarro? Mamá, eso es horrible. Son carniceros despiadados. Te creo. Creo que te están cazando activamente ahora mismo. Creo que tu vida está en peligro inminente y catastrófico. El apartamento quedó completamente quieto. El zumbido en mi cráneo estalló hacia afuera, una ola silenciosa y concusiva de energía que hizo ondular el café en mi taza. Margarita dejó escapar un suspiro masivo de alivio. Su agarre en mis hombros se relajó. Las lágrimas falsas se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por un brillo frío y calculador. Gracias, cariño. Sabía que no me defraudarías. Ahora, inicia sesión en tu portal bancario. Tengo el número de ruta para una cuenta offshore. Su teléfono celular, enterrado en su bolsillo, de repente sonó. No era su tono estándar de marimba del iPhone. Era un timbre digital áspero. Frunció el ceño. Sacó el teléfono. La pantalla mostraba un número internacional codificado de Nuevo Laredo, México. El rostro de Margarita quedó completamente lacio. Su pulgar se cernió sobre la pantalla. Temblaba. Contestó.
Lentamente, acercó el altavoz a su oreja. «Señora Harding», una voz profunda y grave resonó a través del pequeño altavoz, lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara en el apartamento silencioso. La voz estaba cargada de una amenaza casual aterradora. Su esposo habla demasiado con los federales. Es malo para nuestro negocio. Queremos nuestros 10 millones. Tiene hasta la medianoche o le arrancaremos la cara y se la enviaremos por correo a su hija. Margarita dejó caer el teléfono. Se hizo añicos en el piso de linóleo. Retrocedió de las piezas rotas. Sus manos cubrían su boca. Un grito silencioso desgarraba su garganta. La mentira que había sacado del aire para robar mi herencia acababa de manifestarse en una realidad brutal e ineludible. El cártel navarro era real. La estaban buscando. Y no les importaba el FBI. «Mamá», pregunté suavemente, mi voz teñida de preocupación falsa. «¿Estás bien?» Ella no respondió. No volvió a pedir el fondo fiduciario. Giró. Arrancó la puerta del apartamento y corrió por el pasillo. Corrió por su vida de una pesadilla que había inventado completamente. Durante 3 días no supe nada de mi madre. Las noticias locales estaban dominadas por la acusación inminente de mi padre y la red cada vez más amplia de corrupción policial que su arresto había expuesto. Pasé mi tiempo reorganizando mi apartamento. Solicité trabajos de marketing. Ignoré los mensajes de voz del Hospital General del Condado de Cook, actualizándome sobre el estado declinante de Abigail. Luego, en una tarde lluviosa de jueves, recibí una carta certificada por correo. Era una citación a una sala de conferencias privada en Chase Bank en el centro. El remitente aparecía como Bradley Hayes, esquire, abogado. Sabía exactamente qué era esto. Margarita estaba acorralada. Cazada por un cártel que yo había dado vida, estaba desesperada por efectivo para financiar su escape. Si el miedo no funcionaba en mí, probaría con la ley. Me vestí con un traje negro elegante. Tomé el tren L al Loop y entré en la sala de conferencias con paneles de vidrio en el piso 42. Margarita estaba sentada en la mesa expansiva de caoba. Parecía un fantasma. Llevaba una peluca barata, gafas de sol de gran tamaño y un abrigo de trinchera apretado alrededor de su cuerpo tembloroso. Sentado junto a ella estaba un hombre de cabello grasiento y resbaladizo en un traje barato, Bradley Hayes. Tenía el aura distintiva de un abogado cuya clientela principal usualmente se comunicaba a través de teléfonos desechables. «Chloe», dijo Margarita. Su voz era un graznido ronco. Seguía mirando nerviosamente hacia la puerta de vidrio esmerilado, aterrorizada de que un sicario del cártel fuera a atravesarla. «Mamá». «Señor Hayes», dije. Tomé asiento directamente frente a ellos. «Hagan esto rápido. Tengo una entrevista de trabajo a las 3». Hayes abrió un maletín de cuero grueso y sacó una pila de documentos legales fuertemente sellados. Los deslizó sobre la mesa hacia mí. Ofreció una sonrisa depredadora de dientes amarillos. «Señorita Harding, represento a su madre en el asunto del patrimonio de su difunto abuelo», comenzó Hayes, usando su mejor voz intimidante de sala de juicio. «Ha llegado a nuestra atención que el documento fiduciario original que estableció su herencia fue ejecutado bajo pretensiones fraudulentas. ¿No toqué los papeles? ¿Eso es así?» «Sí», intervino Margarita. Se inclinó hacia adelante. «Chloe, encontramos un codicilo secreto en la caja de seguridad de tu abuelo hace 2 días. Él no quería que tuvieras el dinero. Sentía que eras demasiado joven, demasiado irresponsable. Legalmente transfirió todo el patrimonio, incluido tu fideicomiso actual, directamente a mí al momento de su muerte. Era una falsificación flagrante y desesperada. Margarita claramente había pagado a Hayes una prima para fabricar una laguna legal, esperando que la amenaza de una demanda masiva y prolongada de sucesión me aterrorizara para entregar los fondos. Hayes golpeó el documento con un bolígrafo de oro. «Si no firmas esta renuncia inmediatamente, reconociendo legalmente a tu madre como la única beneficiaria, nos veremos forzados a demandarte por malversación y gran latrocinio. Estarás atada en litigios durante décadas, y tus cuentas serán congeladas
mañana por la mañana. Miré la firma falsificada de mi abuelo. Era un intento descuidado. Margarita se había quedado sin tiempo y sin opciones. Necesitaba el dinero para huir del cártel, y estaba dispuesta a destruirme legalmente para conseguir. Ginopille. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por mi rostro. El poder en mi mente no solo zumbaba, rugía. Reconocía la vulnerabilidad absoluta de su mentira. ¿Un codicilo secreto?, pregunté, mirando directamente a los ojos ocultos y aterrorizados de Margarita. ¿Lo dejó todo a ti? Sí, susurró Margarita. Asintió frenéticamente. Todo. El dinero es mío, Chloe. Siempre lo fue. Tomé el documento. Te creo, mamá. Creo completamente que este codicilo es real y legalmente vinculante. Pero hay un problema. Hayes frunció el ceño. Su confianza aceitosa se deslizaba. ¿Qué problema? Bloqueé los ojos con Margarita. El abuelo no solo te dejó sus activos, mamá. Si este codicilo es real, entonces también heredas sus pasivos. Y sé con certeza que el abuelo murió, debiendo al IRS $12 millones en impuestos atrasados no pagados y multas de un refugio fiscal offshore ilegal masivo. Si el patrimonio es tuyo, entonces esa deuda es completamente tuya también. Margarita se congeló. Hayes dejó caer su bolígrafo. Espera. ¿Qué? Hayes tartamudeó, mirando a Margarita. No me dijiste sobre una obligación tributaria. Porque es una mentira, chilló Margarita. Se arrancó las gafas de sol. No, how do you like this response? Le debía nada al IRS. Fue auditado antes de morir. No, mamá, dije suavemente. Mi voz resonaba con una resonancia antinatural y autoritaria. Te creo. El codicilo es real. Heredas todo, incluida la deuda tributaria de $12 millones. La presión del aire en la sala de conferencias se desplomó tan violentamente que mis oídos estallaron. La pesada mesa de caoba tembló. La mentira estaba sellada. La realidad fue sobrescrita. En ese exacto segundo, la laptop de Hayes, abierta sobre la mesa, emitió un timbre fuerte y agudo. Miró hacia abajo a la pantalla. Su rostro se drenó de sangre. ¿Qué es?, exigió Margarita. Su voz se quebraba. Mi cuenta de depósito en garantía, susurró Hayes. Tecleaba frenéticamente. El banco acaba de ejecutar un barrido automático de saldo cero. Es un embargo federal del IRS. Margarita agarró la laptop. Miraba fijamente la pantalla. La pantalla mostraba una notificación masiva y resplandeciente en rojo del Servicio de Impuestos Internos. Confirmaba la incautación inmediata de todos los activos vinculados al número de seguro social de Margarita Harding, incluido el fondo fiduciario que acababa de transferir exitosa y mágicamente a su nombre. Su saldo estaba en negativo. $12 millones. No, sollozó Margarita. Cerró la laptop de golpe. No. Chloe, arréglalo. Diles que es una mentira. No puedo arreglar la verdad, mamá, dije suavemente. Me puse de pie y alisé mi falda. Eres dueña del fideicomiso y le debes al gobierno $12 millones. Y por cierto, cuando el IRS incauta tus activos, publican la incautación en el Registro Federal Público. How do you like this response? Cualquiera que esté rastreando tus finanzas, digamos, un cártel enojado buscando sus 10 millones ahora sabe exactamente dónde estás y que estás completa e irrevocablemente arruinada. Margarita dejó escapar un sonido que no era humano. Era el chillido primitivo y desgarrador de una mujer que se daba cuenta de que estaba atrapada en una jaula sin salida, rodeada de lobos. No le quedaba nada. Su esposo estaba en prisión federal. Su hija se estaba pudriendo en una sala pública. El gobierno había incautado su vida. Y el cártel venía a cobrar. Me di la vuelta y salí de la sala de conferencias. Dejé sus gritos resonar contra el vidrio. La deuda estaba pagada. La balanza estaba equilibrada. Y finalmente era libre. El polvo se asentó sobre el legado de la familia Harding con una velocidad asombrosa. Durante las siguientes 2 semanas, el rostro de mi padre se convirtió en un elemento básico de las noticias nocturnas.
un símbolo de codicia corporativa y corrupción municipal. Se le negó la fianza. Fue considerado un riesgo de fuga debido a sus nuevos y aterradores vínculos con el cártel navarro. En cuanto a Margarita, simplemente se había desvanecido. Su Lexus fue encontrado abandonado en el aeropuerto internacional O'Hare, pero su pasaporte nunca fue escaneado. Ya fuera que estuviera escondida en una zanja o en el maletero del auto de un sicario del cártel, no lo sabía, y verdaderamente no me importaba. Pensé que había terminado. Pensé que la pizarra estaba limpia, pero un parásito rara vez muere sin intentar llevar a su anfitrión con él. En una mañana de martes, recibí una llamada de una trabajadora social frenética en el Hospital General del Condado de Cook. Abigail había despertado. Debido a la falta de fondos y la investigación criminal que rodeaba a nuestra familia, el hospital estaba preparándose para transferirla a un centro de atención a largo plazo administrado por el Estado. Un centro administrado por el Estado. El tipo exacto de lugar donde había muerto en mi vida pasada. La poesía de ello era casi demasiado perfecta. Decidí visitarla una última vez. No por amor, sino por una necesidad de cierre absoluto. La sala olía a orina rancia y desesperación institucional. Caminé junto a filas de pacientes gimiendo hasta que llegué a la cama de Abigail en la esquina. Lucía vaciada. La influencer vibrante y arrogante que solo usaba Prada se había ido, reemplazada por una chica esquelética y pálida conectada a un ventilador ruidoso y una red de goteros intravenosos. Cuando me vio, sus ojos se abrieron. Por un segundo, pensé que vi alivio, pero luego el cálculo tóxico familiar se deslizó en su mirada. Incluso al borde de la muerte, Abigail era una Harding. Chloe graznó. Su voz era débil y rasposa. Acerqué una silla de plástico y me senté junto a la cama. Crucé mis piernas. «Hola, Abigail. Te ves terrible». Hizo una mueca. Sus manos huesudas agarraban la sábana delgada y áspera. «¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Las enfermeras no me dicen nada. Dijeron que mis tarjetas de crédito fueron rechazadas. Papá está en prisión federal enfrentando 20 años», declaré claramente. «Mamá le debe al IRS $12 millones y actualmente está huyendo de un cártel mexicano de drogas. Nuestra casa se fue, el dinero se fue. Solo quedamos tú y yo ahora». Abigail me miró fijamente. Su mente luchaba por procesar la magnitud absoluta de la destrucción. Entonces hizo lo que siempre había hecho. Buscó una manera de hacerlo mi culpa y mi responsabilidad. Sus ojos se estrecharon. Un estallido repentino y vicioso de energía pareció animar su cuerpo frágil. «Esto es tu culpa», siseó. Su monitor pitaba más rápido. «Tú hiciste esto. Acaparaste tu dinero mientras nosotros sufrimos». «Sufriste porque construiste una vida sobre mentiras», respondí fríamente. «No voy a ir a un centro estatal, Chloe», se burló. Su voz cayó a un susurro venenoso. Extendió la mano y presionó el botón rojo de llamada en su mesita de noche. «Tienes tu fondo fiduciario. Vas a pagar para que vaya a una clínica privada en Suiza. Si no lo haces, voy a arruinarte». Me incliné hacia adelante. «¿Y cómo exactamente vas a hacer eso desde una cama de hospital del condado?» 2 enfermeras y un guardia de seguridad del hospital entraron a la sala, respondiendo al botón de llamada. Abigail los miró. Luego me miró a mí. Estalló en lágrimas violentas e histéricas. Era la misma actuación impecable que nuestra madre solía dar. «Ayúdenme», gritó Abigail a las enfermeras. Señaló un dedo tembloroso y esquelético hacia mí. «Arréstela, por favor. Ella es la razón por la que estoy aquí. Mi corazón no solo falló, ella me empujó. Me empujó por las escaleras en nuestra casa porque quería mi herencia. Me rompió la espalda. No puedo sentir mis piernas. Estoy completamente paralizada por su culpa». Las enfermeras jadearon. Intercambiaron miradas horrorizadas. El guardia de seguridad puso su mano en su radio. Dio un paso cautelosamente hacia mí. Era una mentira brillante, horrible y desesperada. Abigail sabía que la policía ya estaba investigando a nuestra familia. Si alegaba intento de asesinato y enmarcaba mi presencia en la casa como un asalto, podría arrastrarme al abismo legal con ellos.
Estaba dispuesta a fingir parálisis para iniciar una campaña de víctima de alto perfil, aprovechando la simpatía pública para forzarme a un acuerdo. Miré sus piernas bajo la sábana delgada. Sabía que podía sentirlas. Había estado moviendo sus pies momentos antes. El zumbido en la base de mi cráneo no solo despertó. Gritó. Reconocía la traición definitiva. La hermana que había drenado mi vida en el pasado estaba intentando robar mi libertad en el presente. Me puse de pie lentamente. No me defendí ante las enfermeras. No entré en pánico. Miré hacia abajo, al rostro lloroso y mentiroso de Abigail. «Tienes razón», susurré. Mi voz goteaba una tristeza aterradora y absoluta que resonaba en la sala silenciosa. «Lo siento mucho, Abigail. Te creo. Creo que tu columna fue completa y permanentemente seccionada en la caída. Creo que nunca jamás volverás a sentir tus piernas». El aire en la sala se agrietó como un látigo. Un peso pesado e invisible se estrelló sobre la cama de Abigail. Abigail dejó de llorar. Su boca se abrió en una O silenciosa de shock repentino e incomprensible. Miró hacia abajo a las sábanas. «Espera», jadeó. Sus manos volaron a sus muslos. Clavó sus uñas en su piel. Nada. Se golpeó su propia rótula. Nada. La mentira se había convertido en una verdad permanente y horrible. Las vías nerviosas en su médula espinal habían desaparecido instantánea e irrevocablemente. «Yo no puedo», tartamudeó. Sus ojos se abrieron con terror genuino y desgarrador. Miró a las enfermeras. «No puedo sentir mis piernas. En realidad no puedo sentir mis piernas. Dios mío. Ayúdenme». Las enfermeras se apresuraron hacia adelante. Me ignoraron completamente mientras comenzaban a examinarla. Pinchaban sus pies con un alfiler de seguridad. No provocaban reacción. Retrocedí. Alisé mi abrigo. La escucharon. Le dije al guardia de seguridad. Mi voz perfectamente firme. «Es una complicación médica trágica de su insuficiencia cardíaca. Por favor, asegúrense de que esté cómoda en el centro estatal. Va a estar sentada en esa silla el resto de su vida». Me di la vuelta y salí de la sala. Detrás de mí, los gritos de agonía genuina de la niña dorada resonaban por el pasillo de linóleo. Una banda sonora adecuada para el final de la familia Harding. Los procedimientos legales finales tomaron 6 meses en desenredarse. Porque el abogado Bradley Hayes fue acusado por el FBI por fraude electrónico y conspiración junto a mi padre. El codicilo falsificado que transfería mis fondos fiduciarios a Margarita fue desechado en la Corte Federal. El banco revirtió la retención. Los millones originales e inmaculados de mi abuelo fueron transferidos de forma segura a una cuenta privada bajo mi único control. La deuda de Margarita con el IRS, sin embargo, permaneció. La realidad que había manifestado se ancló a su número de seguro social, no a los documentos falsificados. Era un fantasma con una recompensa de $12 millones sobre su cabeza. 2 meses después de que huyó de mi apartamento, las autoridades mexicanas encontraron un Lexus quemado que coincidía con sus placas en el desierto de Sonora. El ADN en el asiento del conductor coincidía. El cártel navarro siempre cobraba sus deudas. Ricardo Harding se presentó ante un juez federal a finales de primavera. Sin sus abogados caros, lucía exactamente como lo que era. Un hombre patético y hueco. El juez dictó una sentencia de 25 años en una penitenciaría de máxima seguridad. Moriría detrás de las rejas, en bancarrota y olvidado. Abigail fue transferida al Centro de Cuidados Paliativos San Judas, la misma instalación exacta donde había exhalado mi último aliento en mi vida anterior. Sin mi dinero para financiar su atención privada, era solo otra pupila del Estado. Estaba permanentemente paralizada de la cintura para abajo. Su corazón, en fallo, la mantenía postrada en cama y dependiente de la caridad de enfermeras sobrecargadas de trabajo. La visité una vez, anónimamente. Parada afuera de su ventana en la planta baja, la observé mirando fijamente en blanco las manchas de agua en las baldosas acústicas del techo. Atrapada en un cuerpo en descomposición, abandonada por el mundo, la balanza
Finalmente estaba perfectamente equilibrada. Mientras me alejaba del centro de hospicios, una sensación extraña me invadió. El zumbido eléctrico en la base de mi cráneo. La vibración pesada y oscura que había sido mi compañera constante desde la mañana en que desperté en el pasado. De repente, tembló. Y luego, desapareció. Se desvaneció en la nada, como una radio siendo apagada. El poder se había ido. Había cumplido su propósito. El universo me había dado un arma para sobrevivir a una familia de víboras, y ahora que las víboras estaban muertas o enjauladas, el arma ya no era necesaria. Ya no era una diosa de la realidad, era solo Chloe. Compré una casa pequeña y hermosa en la costa de Maine, lejos de los suburbios tóxicos de Chicago. Invertí mi fondo fiduciario en una pequeña editorial, enfocándome en dar voz a sobrevivientes de abuso doméstico y financiero. Me rodeé de personas que decían lo que pensaban, personas cuyas palabras no escondían dagas ocultas. A veces me siento en mi porche, con una taza de té Earl Grey. Escucho el estruendo de las olas del océano contra la costa rocosa. Pienso en la vida que dejé atrás, la cama fría del hospicio, la montaña de deuda y la risa cruel de mis padres. Entonces, respiro profundamente el aire salado y limpio, agradecida por la segunda oportunidad imposible que me fue dada. Dejé que mis padres sesgados me mintieran, y al hacerlo, les dejé construir su propio infierno perfecto e ineludible. Y así es exactamente como Chloe desmanteló sistemáticamente a las personas que intentaron destruirla, usando nada más que sus propias palabras tóxicas en su contra, desde una cacería del cártel hasta una sentencia de prisión federal. Los Harding aprendieron por las malas que la verdad siempre te alcanza, especialmente cuando estás lidiando con alguien que puede reescribir la realidad. ¿Qué pensaste del intento final y desesperado de Abigail de incriminar a Chloe? ¿Y la justicia poética escalofriante de dónde terminó? Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta y compártela con un amigo que aprecia una historia de venganza brutal y calculada. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestra próxima inmersión profunda en los rincones más oscuros del drama familiar. Deja un comentario abajo. Si tuvieras el poder de Chloe durante 24 horas, ¿cuál es la primera mentira que harías realidad?